El profesor Manuel Cornet es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de número por la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, profesor de Derecho Privado en la Universidad Nacional de Córdoba, director del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Católica de Córdoba y actualmente ejerce la profesión de abogado. Disertará sobre la prueba del pago. Adelante, doctor Cornet. Sí, estimo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí. Antes que nada, Adelante. pido disculpas por el contratiempo, que me jugó una mala pasada. Y bueno, es el problema de algo que me voy a referir en estos breves minutos que tengo para exponer sobre el pago. Pero antes que nada, saludo a los integrantes del panel que están conmigo, a Miro Ruiz, a mi entrañable amigo Pascual Alcerillo, a Alonso Bedoya, que le agradezco que haya tomado la posta, lo que yo me trabé, y a Roger Vidal, y agradezco muy especialmente a la Academia Peruana de Derecho, al estudio de Mario Castillo, y ahí que lo estoy viendo, a Mario Castillo, un entrañable amigo, él y su familia, los saludo muy afectuosamente y lamento no poder estar presente, ya que siempre la he pasado muy bien en Lima, en Arequipa, en todos esos lindos congresos que él ha organizado, y felicito por la organización de este congreso con temas tan importantes, tan completos del derecho privado y con expositores, haciendo excepción de quien les habla, tan calificados y tan amenos. Y bueno, le sugería a Mario Castillo cuando me preguntó un tema de obligaciones, el pago, porque el pago es la razón de ser de la obligación. El pago es el momento más importante y es la finalidad por la cual uno se obliga. Se obliga en función de aquello que busca, ya sea adquirir o que le entreguen una cosa, hacer o no hacer, es la finalidad perseguida. En el Código Civil de Bellas Artes se legislaba escuetamente el pago como un modo extintivo, y ahora en el Código Civil y Comercial vigente de 2015 en la Argentina se le regula en un capítulo propio bastante amplio y sobre todo se regula bastante bien sobre el tema fundamental que es la prueba del pago. Pero para llegar a la prueba del pago tenemos que ver muy claramente las distintas acepciones de la voz pago, que siguiendo la doctrina, la acepción vulgar de pago es el cumplimiento de una obligación dineraria. Y esta es la acepción que tiene todo el mundo. Yo cuando doy clase a los alumnos y pregunto esto, ¿qué es el pago? Todos me dicen sin ninguna duda que es entregar dinero, y así lo entiende la gente. Yo cuando lo llamo al verdulero o cuando al que me corta el pasto le digo, ¿me ha pagado? Me dice, no, el que me tiene que pagar es usted, yo le corto el pasto. O el pintor, cuando yo digo, ¿me ha pagado? Para referirme si me ha cumplido, me dice, no, el que tiene que cumplir es usted pagándome el trabajo. Lo mismo cualquier asalariado o cualquier empleado sabe que él tiene que cumplir la actividad y el que paga es el patrón. Pero esa no es la acepción técnica jurídica. El pago es el cumplimiento específico de la obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer. Es decir, cumplir con lo debido, eso paga, cualquiera sea la naturaleza de la obligación que ha asumido. En un sentido más amplio, que no es seguido por la doctrina, se le llama pago a cualquier modo extintivo, innovación, compensación, lo cual es equivocado. El Código Civil argentino y el actual Código Civil Comercial definen el pago como que es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Fíjense que el Código Civil del Perú se refiere en el artículo 1220 que se entiende pago solo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación, con lo cual es abarcativa, no aclara cuál es la prestación, si comprende cualquier tipo de prestación, pero los códigos latinoamericanos son más o menos coincidentes. El 547 del Paraguay dice que la obligación se extingue por el cumplimiento de la prestación. El Código de Bolivia no habla de qué es el pago. El de Chile dice que el pago es la prestación de lo que se debe. Lo mismo el de Panamá, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento. Y el más explícito de los, para no abundar y abusar de esto, el Código Civil del Estado de Jalisco, de México, 1995, que en su artículo 1577 dice, pago o cumplimiento es la entrega del bien o la cantidad de vida o la prestación de hacer o de no hacer que se hubiese prometido. Lo cual es correcto, porque muchas veces se dice que la obligación de hacer y la de dar hay pago, pero en la de no hacer no hay pago porque no hay actividad, no hay acto jurídico. Yo creo que sí hay acto jurídico. Y para
ir a la prueba del pago, tenemos que saber cuál es la prueba, cuál es la naturaleza del pago. En la naturaleza del pago se discutió durante la vigencia del Código de Vélez si era un acto jurídico, si era un hecho jurídico, si era un acto debido, si era un contrato. Y hubo opiniones muy autorizadas, mayoritariamente se decía que era un acto jurídico, pero había autores de fuste que decían que era un hecho jurídico, que bastaba con la realización de la conducta debida sin necesidad de que haya ánimos solventes. La teoría del acto debido no ha sido seguida, pero dentro de los que opinaban que el pago en un acto jurídico, no lo decía el código, se discutía si era un contrato o no, lo cual tenía su importancia porque en el anterior código había una limitación probatoria, es decir, los contratos se tenían que probar por escrito. Entonces, si se tenían que probar por escrito y se aplicaba esto al pago, que era un contrato, se tenía que probar por escrito. Durante muchos años, esto no tuvo mayores consecuencias, ya me voy a referir muy brevemente a ello, pero el Código Civil y Comercial puso punto final a la discusión acerca de la naturaleza del pago, porque en el artículo 866 dice reglas aplicables, las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago, con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Es decir, en el capítulo del pago se refiere a los actos jurídicos y se aplican las reglas al pago. ¿Y qué es el acto jurídico? En esto son coincidentes casi todos los códigos. Es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato adquisición, modificación o extinción. En este caso es la extinción de una relación jurídica. Y el mismo código, refiriéndose al acto jurídico, consagra la libertad de forma. El acto se puede probar por cualquier medio. Y puede ser por expresión escrita, la voluntad, puede ser por cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Los instrumentos pueden ser privados o particulares, y los instrumentos particulares no firmados, esta categoría comprende todo escrito no firmado, los impresos, los registros visuales, auditivos. De esta forma se abarca una importantísima gama de documentos que hacen a la vida cotidiana y cuya regulación es difusa. Basta con mencionar los extractos o comprobantes de los cajeros automáticos y todas las transacciones comerciales que se realizan diariamente en donde no se firma absolutamente nada. Es decir, para ir a la prueba del pago, tenemos que avanzar cómo ha cambiado la vida, la sociedad, se ha digitalizado toda. Yo acabo de tropezar cuando iba a empezar esta charla con el tema tecnológico. No estaba mi hija, que es la que me asiste, la tuve que llamar, por suerte vive a la vuelta y vino y me asistió. Pero asistimos a un avance tecnológico avasallador, donde se ha digitalizado todo, se ha despapelizado todo, y tal es así que hoy en cualquier estudio jurídico casi es difícil encontrar una resma de papeles porque no hace falta. Todo es electrónico. La vida ha cambiado en los últimos 20 años y se ha agudizado este cambio a través de la pandemia. Entonces el abogado que antes, yo cuando iba a tribunales, y digo, iba a tribunales, tenía que llevar lapicera, y hoy la lapicera no se usa prácticamente en ningún momento, nada se firma, todo es digital y tropezamos hoy en día, que es algo impresionante, con la billetera, es la billetera virtual. Y entonces, fíjense que hoy en Córdoba dicen que el 61, en el diario La Voz, que el 61% de los argentinos tiene una billetera virtual. Es decir, no se utiliza el dinero, no se entrega dinero, sino que se recurre a cuestiones digitales. Es todo virtual. La billetera virtual no traslada dinero. Entonces, durante muchos años se habló que la prueba del pago por excelencia era el recibo. ¿Qué dice el Código Civil con respecto a la carga de la prueba? La carga de la prueba incumbe en las obligaciones de dar y hacer sobre quien invoque el pago, en las obligaciones de no hacer sobre el acreedor que invoque el incumplimiento. El, el Código Civil de Perú dice que se tiene que probar por aquel que invoca que ha cumplido. Pero
cómo ocurre la vida cotidiana. Y esto es lo que atormenta a los mayores. En el panel veo que toda gente muy joven, que ya nacieron con la virtualidad, con la digitalización, con la despapelización. Pero yo, que soy un hombre mayor, junto acá con Alferillo, un poco más chico debe ser el doctor Mario Castillo Freire, pero está más próximo a mí que el resto del panel. Nacimos con la máquina de escribir, con el carbónico, con el talonario de recibos para acreditar el pago. Y uno decía, hasta no hace mucho tiempo, la prueba por excelencia es el recibo, porque es la confesional, es la manifestación del acreedor que se le ha recibido el pago. El Código Civil nada decía del recibo, se discutía si se podía exigir el recibo, si admitía otras pruebas, si se podía probar por testigos. Y bueno, acá viene el tema de las diferentes prestaciones. Si lo que se debía era una prestación de hacer, el caso del médico, el caso del arquitecto, del ingeniero, del pintor, rara vez se otorgaba recibo, solamente el pago supuestamente de los honorarios. Pero ese tipo de obligaciones de hacer se probaban a través de la constatación de la pericial. Por eso en los juicios de mala praxis, la prueba de las pruebas es la pericial. Y muchas veces uno discute con galenos, dice, no, que me prueben la mala praxis. No, le tienen que probar la mala praxis, pero usted tiene que probar el pago. ¿Cómo acreditar yo el pago? Sí, usted tiene que acreditar el cumplimiento, que ha realizado la actividad a la cual se había obligado. Lo mismo para el ingeniero o el arquitecto, que tiene que acreditar que ha cumplido acabadamente con la obra que se le había encomendado, y no hay otra prueba, además de constatar que está la obra, que está el edificio, que si se ha hecho bien, hace falta un dictamen de un perito. O sea que en las obligaciones de no hacer, como dice el código, hay que probar el incumplimiento porque no podemos probar el hecho negativo. Pero yendo a la prueba, para hacerlo breve, porque ya les he robado unos minutos con mi contratiempo, ha cambiado tanto la forma de vincularse, las tratativas, la forma de pagar, cuando uno va a un supermercado, cuando uno va a un negocio, una boutique. Nosotros en la Argentina tenemos una complicación que es una inflación desmedida, es un agobio la inflación, y todos estos medios que son tan comunes, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, la transferencia bancaria, la billetera virtual, se van utilizando, pero con el caso de las tarjetas es más restrictivo, a tal punto que el gobierno tuvo que dictar la ley 27253 para obligar a los comerciantes a que acepten tarjetas de débito, acepten estos medios modernos de pago, las de crédito en un solo pago. ¿Por qué digo esto? Porque con la inflación es muy complicado. Se exige el pago en efectivo muchas veces y si no le quieren cargar a uno un porcentaje, se paga con los medios virtuales, lo cual por la ley no se puede o no se debería. Pero muchas veces uno va a cargar nafta y eso, dicen acá, solo efectivo. Y el efectivo, lo cierto es que no se utiliza, y no se utiliza por numerosas circunstancias. Primero por el tema seguridad. Andar con dinero en efectivo es provocar que a uno lo asalten. Es poco práctico y en la Argentina con la inflación no tenemos billetes de alta denominación, entonces si uno tiene que pagar una suma medianamente importante, 50.000 pesos, que 50.000 pesos son, si la llevamos a dólares, es muy poca plata, es menos de $100, tenemos que llevar una mochila con unos ladrillos de billetes, lo cual es muy complicado y es una provocación para que a uno lo asalten. Entonces es poco práctico el cargar dinero, el trasladar dinero, y además esto me hace acordar la antigüedad, por eso surgieron las monedas metálicas, que eran fáciles de trasladar. Nosotros no tenemos billetes de alta denominación, vivimos en una inflación galopante, y ni qué hablar de la inseguridad que azota nuestro país, donde todos los días es cotidiano en la crónica policial. Entonces, ¿qué ocurre? Ha cambiado la forma de cumplir y la forma de otorgar el recibo. Fíjense que yo a mis clientes antes les decía, oiga, no cumpla si no le otorgan recibo y que en presencia suya lo firme el acreedor, porque si no después lo va a negar
no va a decir que no es real, que es una falsificación. Hoy en día con lo electrónico se paga y se libra el recibo antes que le paguen. Porque usted libra el recibo electrónico y en el recibo electrónico consta cómo le van a pagar, si es por transferencia bancaria, si es por cheque, si es en efectivo. Entonces yo, por ejemplo, doy un curso en la universidad y me dice, mande el recibo, profesor. Y yo lo mando y tengo que aclarar que me van a pagar por transferencia, por cuenta corriente, con cheque, no me pagan en efectivo. Entonces, fíjense cómo han cambiado las cosas. Se libra el recibo antes de que me paguen. ¿Y cuándo se acredita o cómo se acredita que me han pagado? Con la acreditación en la cuenta corriente. En oportunidad de la pandemia, esto se aceleró y todos los pagos, las compras, pagos de impuestos, pagos de salarios, lo que sea, se hacía a través de transferencia bancaria. Y esto facilita la prueba y fíjense que les he traído una jurisprudencia en el poco tiempo que tenemos, porque la gente mayor, en el caso de mis amigos y eso, son muy desconfiados de las compras que hacen en Mercado Libre, o las reservas de hoteles, o el pago de hoteles por transferencia. Además, por supuesto que estamos expuestos a los delincuentes, al phishing, a que nos roben el PIN, el password, y vernos expuestos a que nos saquen la cuenta o el dinero que tenemos depositado. Fíjense, un juicio se lo leo muy rápidamente contra Mercado Libre, que me interesa destacar, voy a discrepar un poco con el que me ha precedido, con las obligaciones de medio y resultado, que Mario Castillo sabe que yo discrepo con lo que pienso. Una vez me pidió un comentario de su trato, le digo, no, no lo puedo hacer porque yo estoy en la vereda del frente tuyo, yo creo que es válida la distinción y es muy útil, pero no es mi tema. Pero en este fallo, que voy a comentarlo muy brevemente, se dice que la billetera virtual permite transferir fondos, pagar servicios, percibir dinero, operar con tarjeta de crédito, constituir plazo fijo, poseer un CBU para operar y hasta gestionar préstamos personales. Me voy a ir a lo que me interesa que me quede de este fallo, que dice que la actividad desplegada por la Mercado Libre recae sobre la empresa demandada una obligación primordial e indelegable que no solo es informar preventivamente a sus clientes en materia de ciberseguridad, sino que tiene el deber de seguridad que es independiente de que haya o no advertido e informado a los usuarios sobre estas modalidades delictivas. Es decir, que el deber de advertencia e información no desplaza al deber de seguridad que se encuentra presente como derecho constitucional operativo, recayendo sobre los proveedores de bienes y servicios un deber de resultado, un deber de resultado. Esto es resguardar la intangibilidad de los bienes entregados en depósito por sus usuarios. Y dice, en otro párrafo, que la actividad denominada home banking o billetera virtual debe ser considerada como una cosa y una actividad riesgosa, al igual que se considera la energía eléctrica. Esto es muy importante porque cómo se protege al usuario que se siente desvalido con la ignorancia, con toda esta forma, y que cómo va a avanzar, porque esto es como una topadora, cómo avanza la tecnología. Fíjense que los estudios jurídicos, no sé cómo se ve en el Perú, pero en la Argentina y en particular en Córdoba, se han vaciado. La gente no va. Los abogados han cerrado muchos estudios jurídicos, atienden en sus casas en el resabio de la pandemia, porque hacen homework, pero además porque tenemos una esclavitud nosotros los abogados, y lo veía el doctor Roger Vidal, que tenía el celular en la mano y recibía mensajes, y esa es una esclavitud de nuestros clientes, porque nos envían mensajes el sábado a las 10 de la noche, el domingo a las 10 de la mañana, y se enfurecen si uno no les contesta. Y entonces el teléfono fijo no suena nunca, la gente no va al escritorio, porque no hace falta ir a la oficina. Uno si va a tribunales, tanto en Córdoba como en la Corte, yo que soy grande, es de llorar, es la soledad, no hay nadie. Los bares que rodeaban, que antes era donde uno frecuentaba a los amigos, arreglaba juicios, tomaba café, se han fundido y se han cerrado porque la gente no se desplaza, por múltiples circunstancias que no puedo abundar,
la inseguridad. Circular en Córdoba, no sé cómo será en Lima, cada semáforo hay que encomendarse a Dios si es creyente, porque es fuente de una inseguridad muy grande. Pero yo lo que quiero significar con la prueba del pago, que con estas modalidades nuevas, con la billetera virtual, es un desafío y dejo planteado el interrogante, es unilateral, es bilateral, tiene que participar el acreedor, es necesario, o yo pago con un token, yo simplemente lo exhibo, el otro no me tiene que aceptar ni decir nada, sino que oportunamente se le acreditará a él el pago de lo que yo le he exhibido con mi celular. Es decir, que vemos que es un cambio revolucionario, que esto del recibo sí hay formas de acreditar. La transferencia bancaria, yo pago los impuestos por transferencia bancaria. Y bueno, la billetera virtual, ustedes que son más jóvenes que yo, Roger y compañía, no deben estar todo el tiempo con la billetera virtual. En cambio, yo con Pascual somos más veteranos, estamos en Lidia, que me está viendo, nos cuesta ingresar a toda esta tecnología. Pero lo cierto es que esto va a seguir evolucionando y ustedes han visto que uno tiene un celular y ya aparece uno nuevo que ya hace todo, pago, cobro, etcétera, etcétera. Yo concluyo diciendo que agradezco la invitación, agradezco la paciencia que me han tenido por el barquinazo que hice al iniciar y que esto de la prueba del pago ha cambiado revolucionariamente, pero sigue siendo la prueba a cargo de quien invoca que ha pagado. Pero los usos y costumbres dirán si es válido un ticket, cómo es la forma que la gente cumple, y el código nuestro actual establece que el juez ponderará cuáles son los usos, cómo han ocurrido las cosas. Entonces, todos estos dogmas que había hasta no hace poco han caído y hay que ver cómo se relaciona la gente y cómo cumple con las deudas que asume. Muchas gracias y ha sido un gusto muy grande poder participar. A todos los que estoy viendo, les agradezco la paciencia.